Bendiciones a todos. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Bendiciones, saludos. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, saludos. Bendiciones, buenas noches, maestro. Saludos. Bendiciones, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido su fin de semana estos días también? ¿Cómo han sido? Buenas noches, bendiciones para todos. Amén, buenas noches. Bendiciones. Entretenido. Muy bien, gracias a Dios. Ahora íbamos a ir conduciéndonos hacia la casa. Ok. Listo. Estaba trabajando, así que acabo de salir de trabajo. Ok, Nos vemos ahora. gloria a Dios. Perfecto. Vamos a empezar este tiempo, esta clase. Es nuestra sesión número 3. Y hoy vamos a tocar dos temas importantes y quisiera que fuera un poco más interactivo, o sea, para que los que tienen una experiencia ya siendo pastores también o cuidando de ovejas, pues que digan qué consideran, o sea, y qué quieren compartir con respecto a esto. Porque hoy vamos a tocar dos temas. Vamos a ver la paternidad espiritual, bueno, y englobando a todo, ¿no? O sea, hablando de los papás y las mamás espirituales, los que se consideran, los que se consideran ser padres espirituales y los que consideran que tienen algunos padres espirituales. Y también vamos a estar tocando los dones espirituales que acompañan al pastor, porque por lo general cuando yo tengo un llamado al pastorado, muchas veces hay algunos dones que me acompañan, que son parte de los dones que el Señor le da a los que tienen ese tipo de llamado principalmente. Así que son los dos temas que estaremos tocando en la sesión de hoy antes de pues, básicamente la clase. Así que vamos a empezar en oración. Vamos a pedir al Señor que Él tome el control de este momento, de este tiempo, de esta clase, que su Santo Espíritu nos dirija, que imparta esta sesión, que nos haga crecer en Él y que todo lo que estaremos viendo pues sea de mucha bendición para cada uno de nosotros en esta clase. Oremos todos. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por esta sesión, gracias por esta clase, Señor, que nos permites tener. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra. Padre, te entregamos esta sesión, te entregamos este momento. Sin ti nada podemos hacer, sin tu Santo Espíritu nada podemos hacer. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo tome el control de este momento, de esta clase, Señor. Que todo lo que estaremos viendo hoy sea, oh Dios Padre, completamente guiado por tu Santo Espíritu. Háblanos, Señor, habla a nuestros corazones, transfórmanos, Señor, y que todo se haga conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Gracias por manifestar tu vida. Gracias, Señor, por equiparnos. Gracias por hacernos crecer en ti. Espíritu Santo, gracias por tomar el control absoluto. Yo decido menguar y desaparecer para que seas tú tomando el control absoluto. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Así que vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla y como les decía para los que se conectaron después, hoy vamos a tocar dos puntos importantes. El tema principal va a ser la paternidad espiritual, pero además vamos a estar hablando de los dones espirituales que acompañan al ministerio del pastor. O sea, la mayoría de estos dones que por lo general un pastor tiene y que ha recibido de parte del Señor. ¿Por qué esto es importante verlo? Porque esto me ayuda también a entender si he recibido este llamado, porque por lo general son dones que se van a estar manifestando en mi vida de una u otra forma. O sea, es como decir, cómo yo identifico la función de un carro, ¿para qué sirve? Pues yo empiezo a mirar a su forma, con qué fue equipado ese carro. El carro fue equipado con ruedas, tiene un chasis específico y todo, y esto nos va diciendo cuál es la función del carro. El avión tiene cuatro motores a veces muy potentes, tiene forma de alas, o sea, con la forma y las cosas con las cuales se han equipado las cosas, podemos identificar su función. Y si yo empiezo a ver los dones que tengo, los dones espirituales, puedo ir identificando también el llamado que puedo haber recibido de parte del Señor. Por eso es muy importante que veamos esto también en la sesión de hoy. Así que voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar esta sesión y siéntanse libres de aportar algo, de compartir, incluso también de hacer comentarios, preguntar.
más que todo cuando veamos el tema de la paternidad espiritual y también la parte de los dones espirituales que acompañan al pastor como tal. Así que empecemos la sesión. Como les comentaba, vamos a ver la paternidad espiritual, el cuidado de las ovejas y veremos los dones que acompañan al pastor. El tema general y principal va a ser esto, o sea, como un padre ama, cuida y guía a sus hijos, así el pastor debe tratar a las ovejas del Señor, porque pues es como una nueva familia o unos nuevos hijos, aunque son ovejas. Por lo general, el que asume el rol y el papel de pastor o de pastora, por lo general trata a sus ovejas como si fueran hijos o hijas espirituales de una u otra forma. Entonces, como ocurre en una familia normal, o sea, de la misma forma que un padre debe de amar, de cuidar, de guiar a sus hijos y todo lo demás, o sea, un pastor también debería de hacerlo para sus ovejas y las almas que el Señor le confía como tal. Ahora, avancemos. ¿Qué es la paternidad espiritual? Quisiera escucharles, saber un poco cuál es el concepto que los que aquí son llamados papás, mamás, padres espirituales tienen de la paternidad espiritual. Y yo creo que todos nosotros aquí le decimos padre, papá espiritual a alguien y a algunos le decimos hijos espirituales también. Pero ¿cuál es el concepto que tenemos? Quisiera escuchar a los pastores, las pastoras, los líderes aquí y todos los que estamos acá. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cuál es el concepto? O sea, para usted, ¿qué es un padre espiritual? ¿Qué es una madre espiritual? Maestra Ana. Buenas noches, bendiciones. Sí, Em, Creo en la experiencia que llevo trabajando en la obra del Señor, no directamente titulada como pastora, pero casi siempre en la parte que me ha tocado trabajar es con personas, en la exhortación y consejería e incluso en la intercesión. Y el hecho de que uno le brinda el cuidado a la persona, que uno esté pendiente de ellos, le da el seguimiento, no solamente el consejo, la exhortación en el momento o el discipulado, sino también el cuidado. Como decía en la clase anterior, la número 2, ¿verdad? De cómo el pastor debería cuidar de esa persona, cómo incluso él se debía cuidar para con esas personas. Entonces, el simple hecho de que uno le muestre a la persona ese amor, ese carisma, esa compasión, ese interés, a la final pasa como Pablo con Timoteo. El apóstol Pablo no era el padre de Timoteo, pero veía a Timoteo como un hijo por bonito. la forma en que lo levantó. Incluso cuando él le habla del llamado, cómo le aconseja seguir el llamado y saber pues que el llamado que se le dio a Timoteo no fue enviado a un lugar pequeño, fue a un lugar grande, con muchos compromisos, pero tenía la capacidad porque hubo alguien que le dedicó el tiempo y alguien que al final lo vio también como hijo y no porque necesariamente era su hijo biológico. Puedo hablar mucho al respecto porque tengo muchas personas que me dicen madre, que me dicen mamá, pero sin ser mis hijos biológicos. Pero creo que va mucho en el cuidado o la atención que uno le presta a la persona, el seguimiento, que aun cuando esas personas están incluso hasta un nivel más alto que el propio, esas personas le siguen consultando a uno y uno sigue estar pendiente de ellos, uno sigue pendiente en todo lo que con respecto a sus vidas. Así que esa sería mi posición con respecto a un padre o una madre espiritual. Amén. Muchísimas gracias, maestra. Es como si fuera una persona que cuida, que está al pendiente, que está ayudando a los demás, pues obviamente en su desarrollo, ¿no? Espiritualmente hablando. Sí, trato de resumir un poco lo que estuvo diciendo también. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, madre también, ¿no? Ok, ¿alguien más tiene algún concepto en específico con respecto a esto? Pastores, pastoras, líderes. Para usted, ¿qué es un padre o qué es una madre espiritual? O sea, ¿qué es ese concepto de paternidad espiritual?
Porque muchos, yo creo que todos aquí deberíamos de contestar, porque todos aquí decimos papás espiritual a alguien o mamá o no sé, hijo. ¿Alguien más? Amén. Em, Ah, perdón. sí, yo quisiera dar mi punto de vista. Sí. Em, por ejemplo, yo tengo dos hermanas que en la iglesia, aparte de mi pastora, que son como mi mamá espiritual, porque son personas que realmente siempre que necesito un consejo o tengo dudas, no sé, con interpretar con algún texto en la Biblia o cosas así, sé que puedo contar con ellas porque pues tienen más conocimientos, son más espirituales. Entonces, cuando hablo con ellas, realmente es como siento ese apoyo de una mamá. Yo no vivo con mi mamá, entonces como siento que ellas son cubren ese papel, ¿no? De mamá espiritual. Inclusive también a veces si no es algún consejo que tenga que ver con lo espiritual, también me lo dan. Entonces creo que sí, es importante siempre contar con una mamá espiritual. Ven. Ok, entonces para resumir este punto de vista sería como alguien con la cual, o sea, uno puede siempre contar, una persona que puede darnos consejos cuando realmente lo necesitamos y que está aquí para nosotros. Ok, muchas gracias. Seguimos con la hermana Ondina, que había abierto Sí, el micrófono, ¿sí? sí, bueno, para mí una madre espiritual es la que siempre está ahí em, pendiente, ya sea de lo espiritual o muchas veces de lo emocional, porque a veces uno emocionalmente no se siente bien, no quiere comentarle a otra persona, pero sí tiene la confianza a esa persona porque tiene una guía espiritual para, para aconsejarte. O si tiene, por ejemplo, ya sea algún problema en la casa, ya sea con tu esposo, con tus hijos, esa persona que tiene experiencia espiritualmente, que tiene experiencia también con su matrimonio, porque es una persona ya que casi siempre las madres espirituales son personas que son mayores que uno y tienen experiencia en todas las áreas. Entonces uno le cuenta a esa persona lo que está pasando para que esa persona sea la que te dé el consejo para que tú muchas veces sepa hasta qué decir en el momento adecuado para que no meta la pata. Entonces, esa es una madre espiritual, la que siempre está ahí guiándote para que tú no resbales, y si resbala, ella está ahí para aconsejarte de buena manera y para guiarte. Eso es para mí una madre espiritual. Amén. Muchísimas gracias, hermana Ondina. No sé si alguien más quiere aportar, pero en su contexto, pues es como alguien que está allí, que cuida de nosotros también, no solamente en el ámbito espiritual, sino también emocionalmente hablando, que está ahí al pendiente y una persona a la que, o sea, con quien tenemos suficiente confianza como para hablar de ciertas cosas. Y además la persona que cuida de que no nos, o sea, resbalemos espiritualmente hablando en ciertas áreas de nuestras vidas. Muchas gracias, hermana Ondina. ¿Alguien más antes de seguir? El concepto que tengamos de la paternidad espiritual. Ok, vamos a avanzar para que veamos. Ahora, es un concepto que tenemos que entender primeramente que es bíblico, porque hay personas que en el mundo rechazan esto, incluso dentro de la iglesia, rechazan esto. O sea, no, a nadie tiene que llamar a padre o mamá espiritual y todo. Y hay personas que rechazan y que no están muy de acuerdo con respecto a esto. Sin embargo, es un concepto muy, muy bíblico y vamos a verlo y también vamos a tratar de entenderlo desde la perspectiva de la palabra del Señor, en qué consiste exactamente, ¿no? O sea, como tal. Entonces, la paternidad espiritual es el modelo bíblico de liderazgo. Primeramente, o sea, es un modelo bíblico de liderazgo, porque la Biblia lo ha establecido así, de esta forma. O sea, es más, el tipo de liderazgo que asumimos dentro de la iglesia, hablando más que todo en el contexto del ministerio pastoral, es un liderazgo de paternidad en ciertos momentos. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente en un trabajo, en una oficina, el director es director y punto.
Él es líder, él se encarga de las cosas que tengan que ver con el trabajo y ya. Las emociones, los problemas de sus subordinados o de sus trabajadores no le importan como tal. O sea, su enfoque está centrado en el hecho de que la empresa avance con sus metas, que todo se pueda lograr. Punto. Sin embargo, en la iglesia es diferente. O sea, el pastor no solamente tiene que organizar las cosas, tiene que hacer que las metas de la iglesia se alcancen, que la obra de Dios siga avanzando, pero además él tiene que cuidar de cada una de las personas que están debajo de su responsabilidad como tal. Entonces es un modelo de liderazgo bíblico, la paternidad espiritual, que es basado en el amor, en la guía, la formación y también la corrección del creyente como tal, o sea, de la misma forma que un padre lo hace con sus hijos. Es muy importante. Entonces, dentro del ministerio pastoral es el corazón de Dios que es reflejado a través del siervo de Dios. Es decir, que es el corazón de Dios como nuestro Padre, que es simplemente manifestado a través de este hombre o de esta mujer que le ha puesto sobre su rebaño como pastor o como pastora. Es simplemente la expresión de esto, porque Dios es nuestro Padre, pero es un Padre que nosotros no vemos. Es un Padre que nosotros no vemos, no lo vemos físicamente hablando. Y muchas veces vemos a Dios y entendemos el amor del Padre de Dios muchas veces a través de nuestros pastores o de nuestras pastoras. Muchísimas veces sucede porque algunos no han tenido un modelo de paternidad en sus casas, en sus familias. Y la única oportunidad que tienen de tener a alguien que los ama, a veces incondicionalmente, es viendo a su pastor ejerciendo esa función, a su pastora o a alguien que el Señor ponga en sus vidas y que asume ese papel como tal. Entonces, es como si Dios usara a los pastores para mostrar a su pueblo, a su rebaño, su cara de padre. Que yo soy el que obviamente estoy aquí amándolos, guiándolos, formándolos, corrigiéndolos, ayudándolos a crecer, desarrollándolos, equipándolos, pero con amor. Básicamente, o sea, haciendo todo esto con amor, principalmente. Pero ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo con respecto a esto? Vamos a estudiar algunos de los pasajes para que entendamos. Y si hay comentarios que hacer con respecto a lo que estaremos viendo, pues lo podemos ir haciendo. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo nos dice algo en específico en 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Quisiera que lo tomaran. Si lo pueden abrir, si alguien lo toma también y lo quiere leer. Lo tenemos aquí en la versión de Reina Valera, pero si lo tienen en otras versiones también pueden tomarlos, para que podamos analizar este pasaje bíblico como tal. 1 Corintios 4, 15, versículo 15. Ajá. Sí, lo leo. sí, vamos. Buenas noches. Pues aunque tuviera 10 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Ajá. Muchas gracias, hermano Mauricio. Listo. Ok, ¿alguien más tiene otra versión? ¿Alguien tiene otra versión? Ok, yo voy a leer en la Reina Valera 1960 que está aquí. Dice, porque aunque tengáis 10.000 años, dice en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo os engendré. En la nueva versión internacional dice la palabra, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. En la NTV dice, pues, aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual. Pues me convertí en su padre, como decía, cuando les predique la buena noticia, o sea, o las buenas nuevas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí? Si lo empezamos a estudiar un poco más profundamente, o sea, nos dice que padres no hay muchos, según algunas versiones. Si lo empezamos nosotros a analizar y empezamos a estudiar concretamente, o sea, dice que no hay muchos.
hay muchos maestros, podemos tener a muchos tutores en la fe, podemos tener a varias personas que nos guíen, que nos hablen, que nos digan lo que tengamos o sea, lo que tengamos que recibir, que nos den dirección. Podemos tener a varias personas en ese contexto, dice la palabra del Señor, pero dice en cuanto a los padres, uno solo en algunas versiones y en otras versiones dice, o sea, no muchos como tal. Y cuando lo leemos en el griego, aquí la palabra nos agrega bien específicamente esto. O sea, es decir, que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí, por ejemplo, cuando lo leemos en el inglés, dice, o sea, pues pueden tener miles de instructores en Cristo, pero no tienen muchos padres. Muchos padres. La palabra que él usa aquí es polos en el griego, que significa pues básicamente abundante o sea, varios, ¿no? Como tal, o sea, como tal. Entonces él estaba diciendo que, o sea, pueden tener muchos, 10,000 instructores y todo lo demás, pero padres son escasos. Decía, padres son escasos. Decía, los padres, o sea, obviamente no los tienen muchos. Y en algunas versiones nos hablaba como si fuera uno solo que nosotros tenemos, pero cuando lo vemos un poco de su extensión, puede que haya algunos, pero no son muchos, como sucede en algunos casos donde algunos le llaman padres o papás a todo el mundo. O sea, no debería de ser así. Y él aquí nos da una especificación bien clara. Él dice, yo, hablando de que él era padre de ellos, porque Él los había engendrado en el Evangelio. Así que Él nos da el primer concepto de la paternidad espiritual. Un padre espiritual es el que me engendra en el Evangelio, el que me hace nacer en Cristo, el que el Señor usa para darme a luz en los caminos del Señor, o sea, como Él, obviamente como biológicamente hablando, el primer concepto de papá o de mamá o de padre son los progenitores, los que dan a nacer. Entonces, un padre que nunca deja de ser padre para mi vida, como decía el apóstol Pablo, van a tener muchos, pero yo sigo siendo. Es el que ha engendrado a la persona en los caminos del Señor. El que ha engendrado a la persona en los caminos del Señor. Entonces, la verdadera paternidad inicialmente es esta. O sea, la verdadera paternidad espiritual inicialmente es esta como tal. O sea, el que engendra en los caminos del Señor. Esto es la primera. Obviamente, cuando empezamos a hacer una analogía y una comparación con el mundo real, pues sabemos que en la vida real, pues obviamente tenemos un padre y una madre biológica, los que nos han engendrado, pero también tenemos a algunas personas en específico que seguimos llamando padres porque quizás fueron los que nos criaron, los que estuvieron con nosotros en momentos difíciles, los que siempre estuvieron ahí para nosotros en toda la vida. Pero nos vamos a dar cuenta de que en la vida real nadie tiene 5, 10, 20 padres. O sea, hablando fuera del contexto del evangelio, porque pues son muy escasos, son muy pocos. O sea, no es porque yo tomé a alguien 2, 3 años conmigo que yo me convertí en su padre. Por lo general, o sea, nosotros le decimos papá o padre a una persona que ha realmente jugado ese papel en nuestra vida como tal. Y además de los que nos engendraron en la fe verdadera. Entonces, ¿quiénes son esos padres espirituales? Primeramente, los que nos engendran. La paternidad consiste en el hecho de que, en el contexto espiritual, en el hecho de haber dado a luz a alguien en los caminos del Señor. Yo lo traje al Evangelio, yo le enseñé estas primeras bases, o sea, le enseñé los pasos en el Señor, o sea, pero yo lo traje, le di a luz, como decía el apóstol Pablo. O sea, aunque tengan 1,000 maestros o 10,000 maestros o 10,000 instructores, dice, un solo Padre tienen yo porque yo os he engendrado en el Evangelio y algunas versiones dicen muchos padres no tienen, o sea, son pocos los padres que tienen y en este caso, pues obviamente yo os he engendrado en el Evangelio o a través del Evangelio como tal. El 1 Tesalonicenses 2, 11 a 12 dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos, o sea, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno
de Dios que os llamó a su reino como tal. Él estaba hablando de la relación que él tenía con los tesalonicenses y él dice algo en específico, que como padres a unos hijos yo os exhortaba y nosotros, o sea, estábamos exhortándolos, estábamos consolándolos y todo. Y aquí viene el concepto de cuidado que muchos aquí han mencionado verdaderamente. Entonces, ¿quién es un padre espiritual? ¿O cuál es el concepto de la paternidad espiritual? Simplemente el hecho de que, o sea, uno dé a luz a alguien en los evangelios o uno cuide de alguien exhortándolo, cuidándolo, aconsejándolo, o sea, básicamente guiándolo en su camino espiritual y todo lo demás. En eso es que las personas, o sea, básicamente empiecen a asumir un rol o un papel de paternidad dentro de la vida de otras personas, o sea, completamente. Entonces, puedo ser padre espiritual de los que yo he engendrado en el Señor y también de algunas personas que no he engendrado, pero que el Señor, o sea, básicamente ha puesto en mi vida para guiarlos, para cuidar de ellos y ayudarlos en su crecimiento y en su avance, porque no todos los que eran de tesalonicenses fueron alcanzados por Pablo. O sea, no todos los de la iglesia en Tesalónica fueron alcanzados por Pablo. No todos fueron nacidos de nuevo. No todos aceptaron a Cristo a través de Pablo. Sin embargo, muchos de ellos fueron guiados, cuidados, ayudados en su crecimiento por el apóstol Pablo. Por eso él se refiere a ellos como un padre, pues obviamente hablando también a sus hijos como un padre, aconsejando o hablando directamente a sus hijos como tal. Por eso es que, o sea, muchos de nosotros quizás no hemos dado a luz a algunos, espiritualmente hablando, pero los hemos ayudado en su plan de crecimiento y nos hemos convertido como en padres espirituales para ellos, verdaderamente. Es sumamente importante estos conceptos. Fuera de esto, la Biblia no nos habla realmente de otro concepto, porque hemos visto en algunos casos a personas que llegan a un lugar y alguien les dice, yo soy tu papá espiritual, y él dice, y tú dices, pero ¿cómo así usted va a ser mi padre o mi madre espiritual? Y él dice, pero sí, porque yo soy pastor y yo soy el pastor de esta iglesia y tú estás debajo de mi responsabilidad, entonces yo soy tu padre espiritual. Pero ¿será que estás jugando este papel y esta función para conmigo o simplemente estás siendo un líder que está guiando la obra y yo estoy colaborando con usted dentro de la obra? Es sumamente importante porque a veces algunas personas imponen esta carga, o sea, o esta paternidad espiritual a otros simplemente porque están liderando una obra, un ministerio dentro de la cual las personas se encuentran. Pero es una cuestión de papel y de función, o sea, además de darlo a luz en el Señor, pues si yo estoy jugando este papel en su crecimiento, en su avance, pues obviamente estoy siendo un padre. Si no lo estoy asumiendo, estoy siendo simplemente un líder, o estoy siendo, como dice el apóstol Pablo, un tutor más o simplemente alguien que está ayudando en cierto aspecto de su crecimiento, enseñándole, pero no tanto ayudándolo en su día a día, en su vida real o sea, en su vida cotidiana como tal. Es sumamente importante. No sé si hay comentarios que queramos hacer. Podemos abrir el micrófono y avanzar. Entonces, ¿cuáles son las características de un padre espiritual? Según lo que vemos de la palabra y según lo que podemos haber estudiado a lo largo de la vida de este ministerio pastoral que estamos estudiando hoy. Primeramente es amor y compromiso incondicional. Por lo general, alguien que asume un rol de padre espiritual en nuestras vidas manifiesta esto, un amor y un compromiso incondicional. O sea, no lo estoy cuidando porque él está aquí en mi iglesia. No lo estoy cuidando porque él está haciendo esto, aquello, lo otro. Hoy en día, para los que son padres o madres, o sea, saben que el amor que tienen para sus hijos es un amor incondicional. O sea, usted no le da de comer porque él hizo bien o porque él hizo mal. Usted no le da o sea, no cumple su deber como padre o como madre porque, pues, el hijo se está portando bien o algo en sí en específico. O sea, ese amor también que uno le da a esos hijos, no se les da a uno con una condición específica. O sea, antes de que el hijo hiciese algo, usted lo amó. Antes de que empezara a hablar, usted lo amó. Antes de que empezara a tener actitudes y todo, usted lo amó. O usted la amó como tal. O sea, porque es un amor incondicional, es un compromiso incondicional que tengo. Entonces, espiritualmente hablando, pasa igual. O sea, cuando yo tengo ese corazón de padre para con alguien,
mi amor y mi compromiso para con esa persona es incondicional. Es incondicional, independientemente de lo que haga la persona, por lo general, o sea, estoy. Y tampoco es que lo amo y muestro un compromiso para su crecimiento y todo, en dependencia de cómo él se porta o cómo ella se porta. No, o sea, simplemente lo amo y ya. Y estoy, y quiero que crezca, y quiero que avance, y quiero que se levante, y quiero que, o sea, es un amor y un compromiso incondicional. Además, una de las características es también la disposición a corregir y edificar. Si yo digo que yo lo considero como un hijo espiritual y no soy capaz de corregirlo, o sea, tengo que ver cómo estoy, porque por lo general mi disposición va a ser ayudarlo a crecer y avanzar, y eso implica el hecho de poderlo pegar un poco, ¿no? O corregirlo un poquito, en dependencia de la necesidad que haya, verdaderamente. Muchas veces los padres que se sienten legítimos para con ciertos hijos, esos padres los castigan, o sea, cuando es necesario. Por ejemplo, si es el tío dice, el hijo no es mío, no quiero problemas con su mamá o con su papá, y no lo voy a pegar. O sea, que él me venga a formar un problema aquí porque le pegué a su hijo, no, no quiero. Pero el papá y el mamá, o sea, el papá y la mamá, perdón, o sea, el padre y la madre, cuando ven el niño con una actitud que no es buena y que necesita ser corregida, o sea, automáticamente lo hacen, o sea, porque quieren que avance. No es por odio ni es por nada, sino, o sea, hablo de las familias que son sanas, ¿ah? No estoy hablando de las familias disfuncionales. Estoy hablando en un contexto sano porque estamos hablando aquí en un contexto espiritual también en la iglesia. O sea, se supone que el pastor no tiene odio, el pastor no tiene nada en su corazón porque no debería de ser así. Entonces, me imagino que lo estoy poniendo en un contexto de una familia sana, donde los padres saben cuál es su deber para con los hijos, tampoco le dan demasiado cariño y tampoco les maltratan, o sea, simplemente están en un equilibrio específico, o sea, les doy cariño, pero también los corrijo. Se está hablando de una relación sana dentro de una familia sana porque se supone que en la iglesia debería de avanzar así. Entonces, en este contexto, normalmente un padre espiritual es una persona dispuesta a corregir, o sea, al hijo espiritual, a la hija espiritual que tiene y también a edificar a esa persona, ayudarla en su crecimiento, en su avance. Aparte de esto, es una persona, o sea, dispuesta a modelar la vida cristiana, porque, o sea, de la misma forma que como padres, por lo general, estamos siendo modelos de vida para los hijos en el cristianismo, dentro de la obra del Señor también como pastor, como pastora, como padre, madre espiritual, modelo la vida cristiana. Es decir, que estoy mostrándoles cómo se debe de vivir la vida cristiana, cómo se debe de vivir la vida cristiana. Estos puntos son importantes para que entendamos que aunque nosotros no lo manifestemos, a veces estas almas lo están esperando de nosotros. Un modelo de vida. Sin decirnos eso, los hijos miran a los padres como modelos de vida. O sea, si el padre trata bien a a la madre, el hijo crece con esa mentalidad de que es así como se debería de tratar a una mujer. De la misma forma que trata la mamá a su esposo, la hija crece así, igual. O sea, él sabe que así es como una mujer tiene que tratar a su esposo. O sea, sin decírselos, ellos nos ven como modelos de vida cristiana. Lo mismo pasa en la iglesia, o sea, el alma que se considera hijo espiritual para alguien, lo mira y sin que el pastor le diga qué hacer, él ve su vida y dice, así es como es. Ve cómo el pastor trata a la pastora, ve cómo el pastor trata a los discípulos, trata, o sea, maneja las cosas, y él piensa que así es el estándar de vida, porque así es como nos ve, porque somos modelos de vida cristiana para esas personas que el Señor nos ha confiado verdaderamente. Inconscientemente o conscientemente somos modelos de vida para esas personas. Aparte de esto, también un padre espiritual es una persona involucrada constantemente en la formación y en la capacitación de sus hijos. Invierte sí mismo, o sea, de sí mismo, en la educación. Es como un padre que educa a sus hijos, o sea, que los ayuda a tener buenos modales, buenos valores, principios, que les da toda la educación que necesitan para que crezcan. Además de esto, o sea, invierte en la capacitación de estos hijos, pagando sus estudios y todo lo demás. Por lo general hace esto el pastor igual.
O sea, yo estoy constantemente involucrado en la formación de esa persona. Estoy constantemente involucrado en el hecho de que la persona obviamente se capacite. Estoy constantemente involucrado en la educación, entre comillas, de la persona. O sea, el hecho de que crezca con buenos valores, con buenos principios, con que tenga lo necesario para su vida cristiana. Y también estoy involucrado en su proceso de formación y de su crecimiento. Entonces, ser padre, o sea, no es solamente darle comida, es educarlo. Además de educarlo, es estar, o sea, básicamente dispuesto a corregir, a ajustar y todo. Lo mismo pasa dentro del contexto de la iglesia. Entonces, no solo soy padre espiritual porque lo engendré, soy padre espiritual en el contexto completo porque pues solamente lo engendré, sí, pero porque le muestro también un compromiso, o sea, básicamente y un amor incondicional, porque lo corrijo, lo edifico, porque estoy siendo un modelo, o sea, es lo que el Señor me llama a hacer, porque estoy involucrado también en su formación y todo. Y además estoy básicamente dispuesto a levantarlo como líder dentro de la obra del Señor que él ha encargado concretamente. Entonces, ¿cuáles son mis características? O sea, cuando yo asumo, cuando yo soy o cuando el Señor me pone, o qué es lo que espera el Señor de mí cuando Él me pone a mí sobre algunas ovejas, sobre algunas almas, es que yo los ame, que tenga un compromiso incondicional directamente para con ellos, que esté dispuesto a corregirlos y a edificarlos, que esté aquí para modelarles la vida cristiana como debe de ser, que esté constantemente involucrado en su formación, en su capacitación y que sea yo capaz de levantarlos al nivel o al grado de liderazgo. O sea, que es decir que yo me pueda reproducir en ellos y que ellos lleguen a ser lo que yo soy y mucho más, o sea, de lo que yo estoy siendo como tal. O sea, es un papel que engloba muchísimas cosas cuando el Señor nos posiciona así delante de estas personas, que Él nos da como ovejas, como almas, verdaderamente. John Bevere en su libro Corazón del Padre decía que la paternidad espiritual no es posesión ni control, no es posesión y control, porque muchos usan ese término para dominar, para controlar, pero yo soy tu padre espiritual, yo soy tu madre espiritual, me tienes que escuchar todo lo que te digo. Absolutamente no. O sea, no es posesión y control, sino amor que guía con un propósito eterno. Es amor que guía con un propósito eterno. O sea, yo con amor los estoy guiando hacia ese propósito eterno que Dios tiene para sus vidas. Juan Carlos Cortés en su libro Discípulo decía, el desafío del llamado enseña que el discipulado bíblico comienza con relaciones de cuidado profundo. O sea, el verdadero discipulado empieza con una relación de cuidado profundo y transferencia espiritual auténtica. Comunico lo que soy y lo que tengo a la persona de una forma auténtica. O sea, en esto consiste el proceso de discipulado y también dentro de ese proceso de discipulado está este proceso de fraternidad espiritual, porque por lo general, o sea, nuestros discípulos son como nuestros hijos espirituales, muchas de las veces, o sea, sucede así, verdaderamente. Entonces, el pastorado es uno de los raros ministerios y una de las raras plataformas de servicio donde somos líderes padres. O sea, donde estamos dirigiendo, guiando y todo, pero al mismo tiempo estamos ahí como un padre. Estamos siendo un padre, o sea, como si fuéramos padres para estas personas que el Señor nos ha confiado, verdaderamente, porque nuestra función es muy múltiple, es variada. No solo es enseñar, no solo es predicar, sino que es amarlos, es estar con ellos, es apoyarlos, es corregirlos, edificarlos, es modelar, es ayudarlos en su capacitación y levantarlos como líderes, como Jesús hizo. Los levantó, o sea, básicamente, para que ellos hiciesen lo que él hizo y mucho más de lo que él había hecho verdaderamente. Pero esto se hace con un corazón bien dispuesto como tal. Ahora, avanzando un poco, ¿cuál es el cuidado, o sea, básicamente que tiene el pastor como padre espiritual para con el rebaño que el Señor le ha dado? Es un cuidado integral. Esto lo empezamos a tocar en las primeras sesiones, en la primera sesión principalmente, y les decía que el pastor, o sea, a diferencia del, del director de empresa o del líder en la empresa o secularmente, cuida no solamente de lo que tiene que ver con el negocio, sino que cuida de las almas que están debajo de su responsabilidad. Y eso implica un cuidado espiritual,
Y la hermana Ondina decía también que no solamente es espiritual, es también emocional. Y además es un cuidado físico. Es un cuidado físico. Lo hemos visto en la primera sesión con el caso de Jesús. Jesús cuidaba espiritualmente a las personas emocionalmente hablando, pero también físicamente hablando. Cuando tenían necesidad de comida, ¿qué hacía Jesús? Pues obviamente proveía para ellos. Así que nuestro papel como padres espirituales, cuando empezamos a ver nuestro ministerio pastoral desde esa perspectiva, nuestro papel implica un cuidado integral del rebaño que Dios nos ha dado. Un cuidado integral que va en el ámbito espiritual con el hecho de alimentarlos espiritualmente con la palabra del Señor y también con todas las herramientas que ellos necesitan para su crecimiento espiritual. Su crecimiento espiritual, o sea, es lo que el pueblo necesita. Es lo que el pueblo necesita, o sea, no solo los alimento con la palabra, sino que también, o sea, cuido de este pueblo en todas las áreas posibles. Estoy aquí para cuidarlos, para ayudarlos en su crecimiento, pero también, o sea, estoy aquí para cuidar las demás áreas de su vida. Entonces, en el ámbito espiritual, yo los alimento con la palabra, los cuido espiritualmente hablando, o sea, creando como si fuese una atmósfera que proteja a estas ovejas espiritualmente hablando. Por eso les decía en la primera sesión que el pastor tiene que ser más fuerte espiritualmente hablando en la iglesia. O sea, yo como pastor no puedo depender de la líder de intercesión en la iglesia. La líder de intercesión de la iglesia debe depender de mí, espiritualmente hablando, o el líder de intercesión. No es al revés. O sea, como pastor, este rebaño completamente es mío. El Señor me lo ha dado. O sea, es del Señor, pero me lo ha puesto, o sea, me ha dado la responsabilidad. Entonces, el cuidado espiritual y la cobertura espiritual que tiene que tener el rebaño tiene que venir de la cobertura que yo le doy al rebaño. Porque o sea, soy yo el que el Señor ha puesto sobre este rebaño como tal. Entonces, mi nivel espiritual tiene que ser más alto, más elevado para cuando, por ejemplo, un líder se cansa, que venga a mí y venga a buscar ese refugio y esa fuerza que él necesita. O sea, que él venga y que se sienta protegido, entre comillas, espiritualmente hablando, por la cobertura que brinda el pastor sobre su vida. Entonces, no solamente es alimento, es protección espiritual también. Es alimento espiritual con la palabra, protección espiritual con la palabra, con ese cuidado que yo le pongo, o sea, los cubro con mis oraciones, estoy aquí al pendiente, si necesitan de algo, estoy yo, o sea, si van a venir ataques, yo le digo al diablo, diablo, es mentira. Primero tienes que pasar por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, por el cerco de los ángeles que están y que están totalmente activos. Y si logras pasar todo esto, me tocas a mí primero antes de tocar a estas ovejas. Así es. Pero muchas veces las almas están expuestas. O sea, viene un ataque y ya, no saben a quién acudir. Tienen un pastor, pero no es un pastor. O sea, no saben a quién acudir. Se sienten solas. Se sienten desprotegidas. ¿Por qué? Porque el pastor no está. O sea, mi responsabilidad como pastor es ese cuidado espiritual, dándoles alimento espiritual y al mismo tiempo dándoles esa cobertura espiritual que ellos necesitan. De esa cobertura, yo tengo que sentir incluso los ataques que están recibiendo las ovejas. Muchas veces uno lo siente cuando realmente está conectado con esas ovejas. A veces puedes soñar con alguien o tener un pensamiento fuerte o sentir algo en la atmósfera espiritual y empiezas a sentir, no, tengo que orar por tal persona. El Señor nos habla porque son las almas que Él nos ha confiado. Y Él sabe qué les está pasando y nos mantiene allí. Entonces, si una oveja está sufriendo, padeciendo, atormentada y se va, y el diablo lo maltrata y lo termina llevando, o sea, porque el pastor que está allí, o sea, no está al pendiente. Por supuesto, necesitamos orar por ellos también para levantarlos y fortalecerlos. Pero como pastor tengo que entender que soy como si fuese el guardián de estas almas y yo voy a rendir cuentas por esas almas al Señor. Y necesito cuidarlos espiritualmente hablando con la palabra y dándoles la protección y la cobertura
que ellos necesitan, que no se sientan solos o desprotegidos. Y además tengo que cuidarlos emocionalmente hablando. Esto significa escucharlos, acompañarlos, consolarlos, levantarlos, exhortarlos, hacer todo lo que necesita su alma para sentirse bien. Porque pues emocionalmente hablando la gente sufre también. Y de hecho, por eso les llamamos almas también de una cierta forma. O sea, porque tienen esa alma que en todo tiempo está, o sea, de vez en cuando afligida. Y Jesús, dentro de las funciones que él decía que la unción del Espíritu Santo había venido a hacer, él decía para sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, que la unción fue dada no solamente para tocar en los ámbitos espirituales o físicamente hablando, pero también el alma de la persona puede ser tocado, alcanzado, sanado. Podemos cuidar de esas almas, o sea, de esa parte emocional de las personas. Podemos cuidar de su mente también si están pasando por situaciones complicadas, están pasando una tristeza complicada, angustia, estrés, lo que sea. O sea, somos pastores para poder cuidar también esa área de su vida. Y la parte física que está pues obviamente relacionada con las necesidades materiales que tienen. Cuando vemos el modelo de la iglesia primitiva, entendemos que esa era una iglesia que se preocupaba por las necesidades físicas también de las personas, por las necesidades físicas de las personas. Era una iglesia que se preocupaba también por esas necesidades. O sea, daban comida a las viudas. Cuando analizamos también vendían los bienes que tenían y repartían entre todos, de forma que, o sea, no se sentía pobreza, no se sentía escasez dentro de la iglesia porque repartían los bienes y hacían y se aseguraban de que a nadie, o sea, que no le faltara nada a nadie principalmente. O sea, porque sabían y habían entendido que el cuidado de esta iglesia implicaba el cuidado físico también de las personas, atender sus necesidades físicas, sus necesidades materiales. Necesitan hogar, necesitan casa, necesitan alimento, necesitan ropa, necesitan lo que sea. Dios me llama a poder cuidar esas áreas también de la vida de las personas. Jesús alimentó, nosotros también tenemos que hacerlo. No solo pensar que, bueno, soy pastor y como no trabajo, yo necesito comida también. ¿Por qué soy yo quien voy a proveer y quién va a cuidar de mí y de mi familia? Pues para eso Dios nos puso a nosotros como pastores, para que también veamos esas partes. O sea, si no, pues que organicemos la iglesia de forma que la iglesia pueda también de vez en cuando apoyar a las personas en sus necesidades físicas, ver cómo crear un sistema dentro de la iglesia para que las personas tengan sus necesidades suplidas. O sea, es nuestra responsabilidad, como hacía la iglesia primitiva. Cuando algunas viudas estaban siendo desatendidas, más que todo las griegas, pues la iglesia dijo, los apóstoles se levantaban y dijeron, bueno, escojan entre ustedes a 7 varones llenos, o sea, con un buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de esto y que nosotros sigamos. Pero organizaron algo para que la iglesia no faltara, o sea, para que nadie faltara de nada dentro de la iglesia, porque era muy importante esta parte. Entonces, mi cuidado para con estas almas es un cuidado integral, espiritual, emocionalmente hablando y físicamente hablando como tal. Y además, como pastor, estoy para protegerlos contra falsas doctrinas, contra falsas doctrinas. Aquí decía el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, 29 a 30, decía, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol estaba consciente de que se iban a levantar a personas así con doctrinas falsas, con falsas enseñanzas, con cosas así. Él estaba muy al pendiente. Por eso él dejó esas cartas a las iglesias, principalmente para que, o sea, esas falsas doctrinas y esas falsas enseñanzas fuesen atendidas. Que, o sea, la iglesia no quedara así. Disculpe, maestro, de una pregunta. Sí, digamos. Sí, a todo esto que está diciendo, estoy clara y todo lo demás, ¿verdad? La semana pasada nos hablaba del llamado a pastor y Sí, cuando un pastor es puesto por título, ya sea de un instituto bíblico o cualquier otro tipo de llamado que le haga otra persona. sí. Pero
¿no será que aquí es donde radica la falla pastoral? Porque si yo no tengo el llamado, yo no voy a tratar a esa persona a como nos han mencionado todas estas características. O sea, ¿cómo yo voy a tratar a la persona con ese amor si el llamado no está? Y a la final yo fui puesto por simpatía o por títulos o por honores o por muchos títulos, pero a la final simplemente estoy por ese fin y la responsabilidad pastoral termino dándosela entonces a un líder o a un maestro hasta de escuela dominical. Entonces, yo creo que en donde radica más bien es en el concepto de que hay tantos institutos que a la final nosotros mismos cuando escuchamos el profeta fulano cuestionamos y decimos, ¿y quién lo nombró profeta? Entonces necesitamos como que nos digan, viene de la academia, viene del instituto, viene de tal fulano, para que entonces digamos, entonces es profeta. Pero si decimos, no, el llamado lo recibió de Dios, entonces decimos, ¿y tan seguro que es profeta? Porque resulta que entonces ese llamado es falso. Entonces, creo que allí es donde radica el problema. Ahora, padres espirituales, lo vemos bíblicamente y todo lo demás, ¿verdad? En este momento a través de la palabra. Pero qué tan beneficioso entonces es de que existan los padres espirituales cuando la cabeza, que es el pastor dentro de una congregación, ¿verdad? Que es el pastor el que está guiando, no lleva ese papel, sino que simplemente dice, vamos a crear a otros que sean los que lo den. Entonces, ¿qué tan beneficioso es eso en una congregación? Porque de repente no se ve en una congregación chica, pero en una congregación grande se da mucho. Ovejas que ni siquiera conocen quién es el pastor principal. Entonces, creo que allí es donde radica, o no sé si yo estaré equivocada, Ajá. pero creo entonces que es donde vienen los conflictos, los celos ministeriales, entre tantas otras cosas. Y a la final, el que termina muchas veces lastimado es el alma, como estamos hablando ahorita mismo. Exacto. Así que, ¿qué tan beneficioso es el padre espiritual dentro de una congregación cuando el pastor no es el que está alimentando esa parte? Ajá. Es bueno Esa, sí, dígame. Ajá. esa más bien es la pregunta. ¿Qué tan beneficioso es que existan padres espirituales, ¿verdad? Bajo el concepto correcto, que es el que te engendra en cuanto a la guía espiritual, emocional y en todos los sentidos de la persona, ¿verdad? Pero qué tan beneficioso es que exista el padre espiritual y que esto no lo esté proporcionando el pastor. Sí. Listo, muchas gracias. Y son buenos puntos que estaba tocando y tampoco está, o sea, no está equivocada. Es bien cierto lo que está diciendo. Todo radica en el punto principal que usted estuvo diciendo al inicio, la falta de llamado de parte del Señor. Muchas de las crisis que hay dentro de las iglesias es esa, o sea, radica en este mismo problema donde las personas no tienen. Muchos, o sea, no han sido llamados por el Señor como tal. Y aparte que, bueno, si la misma Biblia dice que muchos son llamados y pocos los elegidos o escogidos, ya, o sea, la situación se complica un poco más. Pero hay personas que ni siquiera llamado han recibido de parte del Señor. Entonces están cumpliendo una función simplemente un poco más administrativa encima de una congregación que una función de liderazgo espiritual y de pastorado como tal. Entonces, ahí ya está radicando el problema porque pues va a pasar que las almas y las ovejas que supuestamente se tienen que ver identificadas con el padre, el pastor principal, no lo van a sentir. Entonces, sienten esa falta. Si los demás van a tratar de subsanar esto y van a tratar de llenar esto, pero nunca van a alcanzar a hacerlo completamente. Y vamos a tomarlo en un ejemplo sencillo. Unos padres ausentes en una familia, aunque los hermanos estén allí, los hermanos mayores estén allí asumiendo el papel,
va a haber unas fallas en la vida de los niños que están creciendo ahí. Y es precisamente lo que está sucediendo en las iglesias, que no hay padres, pero hay hermanos mayores que están dentro de la congregación asumiendo el papel de padres y que están pues obviamente ayudando de vez en cuando, hacen lo mejor y muchos también han logrado sacar adelante a sus hermanos menores y han dado lo mejor y todo lo demás, pero esto no cambia el orden principal que Dios había puesto, porque obviamente esa autoridad paternal, espiritual, esa autoridad pastoral es muy necesario dentro de la congregación. Ahora, si los padres están presentes, y ellos le dan tareas a los hermanos mayores y los hermanos mayores cumplen con sus tareas y todo, pero los papás están allí, los niños crecen mucho mejor. Si no están y los hermanos mayores tratan de cumplir con esa función, siempre va a haber un desbalance. Entonces, es bueno que como líderes nos esforcemos en cumplir y en suplir esto, pero tenemos que pedirle al Señor que levante un padre para esta familia y esta congregación. O sea, que levante un pastor o una persona realmente llamada, o sea, una persona con su corazón dentro de la congregación para que esta persona asuma la responsabilidad completa, porque la verdad es que cuando llegamos a una iglesia es sin equivocación, muchas veces nos identificamos más con la cabeza principal que con todo el resto del liderazgo. Los consideramos, les tenemos mucha estima y todo, pero siempre miramos a la cabeza. Siempre miramos a la cabeza. Entonces, por más que traten de cumplir la función los demás, siempre hay como un cierto desbalance, una deficiencia. Entonces, necesitamos orar para que el Señor levante un pastor, o sea, para la congregación, para estas ovejas, porque el Señor puede dar a una congregación, aunque no haya iniciado esa congregación, el Señor puede dar a alguien que tenga el llamado y él pueda asumir esto. Si al pueblo decía, yo os daré pastores conforme a mi corazón, que os pastoreen, es porque el Señor podía levantar pastores nuevos que pudiesen asumir ese papel para con el pueblo y que pudiese el pueblo sentirse bien custodiado, bien cuidado, o sea, básicamente. Entonces necesitamos orar, seguir haciendo nuestro papel, obviamente, dentro de esa posición, o sea, de esa parte donde el Señor nos ha puesto y establecido, pero tenemos que orar para que el Señor levante por encima, o sea, dentro de la congregación a alguien que tenga ese corazón y que tenga ese llamado verdaderamente, y que no sea simplemente alguien que que haya sido puesto por conveniencia o por tener muchos títulos o por tener una capacitación ministerial o todo, alguien con llamado de parte del Señor. Y van a ver que las cosas van a cambiar mucho en la iglesia, en donde sea que estén, o sea, básicamente, ¿no? Las cosas van a cambiar muchísimo porque es una persona que va a estar muy involucrado en el cuidado de las almas. Hay pastores que por más que tengan 1,000 almas, 10,000 almas, todos los domingos se paran en la puerta, saludan, preguntan los nombres, siguen visitando a las almas con equipos diferentes y todo. Sí, se apoyan en el liderazgo, pero no han soltado toda la responsabilidad del liderazgo. O sea, están presentes y las almas sienten la presencia del pastor, sienten que Él está con ellos, hace tiempos de ayunos con ellos, hace tiempos de retiros con ellos, hace tiempos de compartir la palabra con ellos, o sea, hace muchos momentos. No se encierra con su liderazgo solamente, sino que trabaja de la mano con ellos, está presente entre ellos. Y ahí sienten la diferencia como tal. Así que lo que estamos viendo en la paternidad es importante. No es muy eficiente si no hay un pastor principal que asuma esa responsabilidad con llamado de parte del Señor, pero igual sigue siendo de mucha ayuda dentro de la iglesia, pero tenemos que orar para que el Señor levante y que levante, o sea, y solo para que entendamos bien la analogía, cae muy bien con el ejemplo de un hermano mayor que está cuidando de sus hermanos menores, porque los padres no están, o están, pero no están como tal. Es diferente de un hermano que ha sido capacitado por el padre porque el padre está y la madre está, pero están liderando toda la casa, solo que han dado funciones a algunos para que lo cumplan. Pero los hijos todos, o sea, sienten la presencia del padre y de la madre dentro de la casa, a pesar de que el hermano mayor esté asumiendo una cierta responsabilidad dentro de la casa como tal. Entonces es muy importante esta parte. No sé si estuvo bien, si hay algo más, maestra, si no, lanzamos. Sí, sí, no que entendí, sino que ya estoy clara
en que no es tanto que desaparezca el padre espiritual, sino que la presencia pastoral siempre se haga presente, Exactamente. como el ejemplo de los hermanos. Entonces, pues sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Sí, y oremos, o sea, que el Señor levante pastores con llamado, más que todo. Pastores con llamado, más que pastores con títulos, pastores con llamados. Porque esto va a ser un cambio radical dentro de las iglesias. Y esto puede ser que dentro de la misma congregación el Señor termine levantando a alguien, pero que haya sido llamado, pero llamado realmente por el Señor como tal. Es importante. Y aparte, pues de lo que estábamos viendo, o sea, el pastor está allí para ayudar a proteger contra las falsas doctrinas, porque es su responsabilidad, es su responsabilidad. La falsa doctrina es como un falso alimento o una falsa alimentación, una mala alimentación que ah, que está teniendo el pueblo como tal. O sea, puede ser una mala alimentación, algo que sea pernicioso para el pueblo. O sea, entonces yo como pastor es mi responsabilidad como padre de esta familia, de estas ovejas, de estas almas, si estoy asumiendo este papel también. Es mi responsabilidad luchar y protegerlos en contra de esto, o sea, asegurarme de que mi pueblo o el pueblo que el Señor me ha confiado que es del Señor, tenga una alimentación sana, que tenga una alimentación sana. Y para eso, como les comentaba en la primera sesión, en las primeras sesiones, es necesario que yo mismo me alimente bien para poder alimentar bien al pueblo que el Señor me ha encomendado verdaderamente. Es muy importante. Ah, y aquí el apóstol Pablo le decía a Tito, o sea, retenedor, o sea, hablando pues obviamente de los que aspiraban a cargos de obispado o de liderazgo o de diaconía, que o sea, que fuesen personas retenedores de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también, o sea, pudieran exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque era principalmente una de las funciones de los que asumían cargos de liderazgo y que asumían responsabilidades incluso de pastorado o sea, encima de las congregaciones que había en aquel entonces. Entonces es la responsabilidad del pastor retener la palabra tal como ha sido enseñada, y que pueda exhortar y enseñar con sana doctrina, para poder también convencer a los que contradicen y todo. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para proteger al pueblo de esas falsas doctrinas? Uno, enseñando la palabra. Y aquí no estamos hablando de predicar, es enseñando la palabra de una forma sistemática, por supuesto, pero enseñando la palabra. Si no enseño, el pueblo no sabe qué hacer. Si solo predico, el pueblo no puede crecer. Entonces necesito enseñar la palabra, necesito enseñar, necesito tocar temas, ir a profundidad. O sea, enseñarles acerca de lo que sea, de la oración, de la fe, de lo que sea, pero enseñar profundamente para que el pueblo tenga las bases y sea edificado. Tengo que darles una formación doctrinal clara, corregir pues solamente cuando hay errores y también darles discernimiento espiritual. Estos son puntos que estuvimos tocando un poco en las sesiones pasadas, pero es para que veamos a los dos últimos puntos que nos quedan, que son muy importantes en esta sesión. Y también una de las responsabilidades como padres espirituales es desarrollar discípulos y levantar pastores, o sea, levantar a otras personas que tengan el llamado pastoral y también los que tengan otro tipo de llamados como tal. La paternidad espiritual produce hijos espirituales, pero también esos hijos espirituales se convierten luego en padres para otros. Es como si fuese un ciclo de multiplicación como tal. ¿Y cómo es este ciclo de discipulado o este ciclo de multiplicación? Primeramente, esto empieza por el alcance. O sea, el Señor me usa como pastor y como padre espiritualmente hablando, muchas veces empezando por alcanzar a esas almas, que es el punto, o sea, el primer punto de contacto que yo tengo con esas personas. O sea, principalmente nuestra relación empieza muchas veces por el hecho de que hayan sido alcanzados por mí. El Señor me usa para alcanzarlos y ahí empezamos a establecer una relación y ahí empieza a crecer como tal. O sea, pero todo empieza allí. En algunos casos alguien más los alcanzó, pero me toca a mí seguir con los demás pasos, darles una formación doctrinal, o sea, una formación bíblica básica, ayudarlos en sus fundamentos de la fe, ayudarlos a crecer, a tener las bases necesarias y todo. Y también dentro de ese proceso de discipulado,
O sea, va un acompañamiento espiritual donde yo estoy ayudando a la persona en su crecimiento espiritual. Lo apoyo, lo acompaño, lo ayudo en sus luchas, en sus batallas y voy avanzando. Y muchas veces solo como pastores nos quedamos hasta este nivel, que yo lo alcancé, yo le di los fundamentos bíblicos y yo lo acompañé y lo sigo acompañando espiritualmente hablando, pero mi proceso de discipulado y mi proceso de paternidad va mucho más que esto. Como unos padres, yo, o sea, básicamente no solo doy a nacer al hijo, no solo le doy una educación, no solo lo acompaño en su vida, sino que también tengo que activar su llamado. O sea, por eso los padres orientan a sus hijos, por ejemplo, en cuanto a su carrera profesional, los ayudan. Hay algunos padres que dicen a sus hijos, tú no te vas de mi casa hasta que tengas un empleo, o sea, hasta que sepas qué vas a hacer con tu vida, no te vas de mi casa. Y es precisamente en ese punto donde muchos fallamos a veces. O sea, mi responsabilidad dentro del proceso de discipulado no es solamente alcanzarlo, no es solamente formarlo, no es solamente acompañarlo espiritualmente hablando, es activar su llamado y activar los dones que él tiene. Y si no lo sabe, entonces es mi responsabilidad ayudarlo a descubrirlo. Es mi responsabilidad. Jesús sabía a qué estaban o habían sido llamados los apóstoles. Él los llamó a ser apóstoles, los fue capacitando y fue activando su llamado a través de lo que él estaba haciendo con ellos, mandándolos, o sea, preparándolos como tal. Entonces, como pastor y como padre espiritual, mi responsabilidad no solo se limita al acompañamiento espiritual, yo tengo que asegurarme de que el llamado y los dones de estas almas se ha activado, o sea, que ayuden a descubrir su ministerio, o sea, que yo los ayude a descubrir su ministerio y que yo los ayude también a desarrollarse ministerialmente hablando. Y si es posible que ellos se vayan desarrollando en su ministerio con mi respaldo, mucho mejor. O sea, yo estoy ahí apoyándolos hasta que llegue el momento donde me toca soltarlos para que ellos sigan en su ministerio como tal, pero es parte de mi responsabilidad. Jesús no soltó a los discípulos después de haberlos acompañado espiritualmente hablando solamente, no. Él se fue considerando que estaban listos y solo faltaba que ellos recibiesen el Espíritu Santo y ya podían hacer lo que ellos habían recibido de él. Entonces él no solo los acompañó, no solo los alcanzó y los trajo a él, no solo los llamó, pero los acompañó también y además activó su ministerio. Jesús les preparó para el ministerio. No voy a tener éxito en mi responsabilidad como pastor o como líder y también como padre espiritual si yo no alcanzo esto. O sea, tengo que llevarlos a ese punto, que ellos descubran su llamado y su ministerio, que ellos lo descubran y que puedan avanzar y desarrollarse. Lo mismo hacía el apóstol Pablo con Timoteo. Él empezó llamándolo Timoteo, su hijo, y terminó llamándolo su colaborador en la obra. Terminó llamando a Timoteo colaborador de él en la obra, en la obra del Señor. O sea, empezó hijo y terminó colaborador. O sea, no solo se quedó en esa posición de hijo, porque el apóstol Pablo hizo todo lo posible para activar con esto. ¿Ven las diapositivas? ¿Alguien me puede confirmar si se ven completas? Sí, se ve. Sí, sí. Ok. Entonces, vamos a avanzar con lo que queda de la clase. Decía que, o sea, como pastores, como padres espirituales, también es nuestra responsabilidad trabajar para la activación de los dones y del llamado de los discípulos y de las almas que el Señor nos ha encomendado. Sí, es sumamente importante. Y aparte, pues, solamente multiplicarnos, porque la meta es que no nos mantengamos nosotros como los únicos líderes, sino que a través de nosotros el Señor vaya capacitando a otros y que nos vayamos multiplicando, o sea, que podamos reproducir discípulos, que podamos reproducir más que discípulos, que reproduzcamos líderes, ministros, pastores, padres espirituales, madres espirituales, o sea, que podamos reproducir lo que somos, y que podamos multiplicarnos, o sea, para la gloria del Señor, de donde sea que Él nos haya puesto o nos haya llamado. Es sumamente importante. Ahora, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, lo que has oído de mí, y decía él, esto encarga tú, o sea, a otros hombres que sean fieles, que sean idóneos para también enseñar
lo mismo a otros que puedan transmitirlo. O sea, él está hablando de un proceso de 4 generaciones aproximadamente, de 4 generaciones aproximadamente. Él decía que lo que tú has aprendido de mí, enséñalo o sea, a otros, encarga esto a hombres fieles que sean idóneos para enseñarlo a otros también, o sea, y personas que sean capaces de reproducirlo, o sea, porque la meta era que lo que uno recibía, que no lo guardaba para sí, sino que pudiese transmitirlo de generación a generación y todo. O sea, que lo que el apóstol Pablo enseñó, que Timoteo lo recibiera, que lo enseñara a otros hombres fieles, que esos enseñaran a otros y así seguido, que la cadena siguiera básicamente. Es importante. Y dentro de las funciones de estos ministerios que decimos apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, está el hecho de perfeccionar a los santos. Y dice, ¿para qué? Para la obra del ministerio. La función del pastor, como del evangelista, como del maestro, como del apóstol, como del profeta, es de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que nosotros tenemos que irlos preparando, edificando, para que puedan ejercer el ministerio que Dios los ha llamado a hacer. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos preparando ministros. Estas almas tenemos que verlas como ministros, como futuros hombres de Dios, porque aunque no sean llamados a ser pastores o evangelistas, tienen un llamado específico en su vida. O sea, nadie está sin llamado. Todos tenemos una asignación específica que Dios tiene para nosotros. Y como líder, como pastor, mi responsabilidad es ayudarlos a descubrir eso, activar su llamado, ser lanzados. Y pues obviamente yo multiplicarme en ellos para que ellos se puedan levantar dentro del llamado y del ministerio que el Señor les ha dado a ellos particularmente. Ahora, este es el último punto que estaremos tocando dentro de esta sesión, que son los dones espirituales que acompañan al ministerio pastoral o al pastor como tal. ¿Qué es esto específicamente hablando? O sea, necesito entender que dentro de la obra del Señor, el Señor equipa y nos da las herramientas que necesitamos para poder hacer la obra que Él nos ha mandado hacer. Es importante. El soldado que va a la guerra es equipado por su ejército con ciertas cosas. El policía que se encarga de regular la circulación, o sea, vial, pues básicamente, también, o sea, el tráfico y todo, él tiene un cierto equipamiento. Ese policía que está allí, pues obviamente guiando, ayudando a estructurar, a administrar el tráfico, no necesita armas pesadas, él no necesita granadas, o sea, solo necesita su pistola, en ciertos casos, una matraca, o sea, su uniforme y listo, o sea, básicamente es principalmente lo que él necesita. Y ya, con esto basta para cumplir su función. El que va a la guerra es diferente. El que está, o sea, ahí en la frontera entre el país y el otro país, o sea, entre diferentes países, tiene también otro equipamiento. En dependencia de la función que uno tenga, hay un equipamiento que recibimos de parte del Señor. Y vamos a darnos cuenta de que estos 5 ministerios que se mencionan en Efesios capítulo 4, cada uno de ellos tiene algunos dones que lo acompañan principalmente. Y estos son como si fueran herramientas o equipamiento que ayudan para el cumplimiento del llamado que Dios le ha dado a uno. Por ejemplo, a los evangelistas vamos a ver que muchas veces les acompañan dones de sanidades, el don de milagros, la fe, el don de la fe los acompaña mucho. O sea, porque por lo general, como es un ministerio de alcance, necesitan esas herramientas de demostración del poder y de la presencia del Señor para que las personas acepten que Dios está presente y den su vida a Cristo. O sea, son evidencias que ellos necesitan que no necesariamente el pastor necesite. No estoy diciendo que el pastor no los tenga, solo estoy diciendo que no necesariamente. Por eso la mayoría de los evangelistas los tienen, pero tampoco es que todos los evangelistas los tienen, porque siempre uso el contraste de 2 evangelistas grandes que sirvieron a Dios en la misma época. Billy Graham, de un lado, que pues obviamente estuvo alcanzando a muchas personas, miles, decenas de miles, cientos de miles de personas, pero en su ministerio no hubo muchos milagros, casi no. Casi no, él tenía cruzadas, los estadios se llenaban, pero no había milagros
hablando de señales, sanidades y todo. Los milagros que se manifestaban eran la, 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 la salvación de las almas como tal. Pero cuando vemos otro hombre de Dios como Reinhard Bonnke, que fue uno de los que el Señor usó para llevar el evangelio a muchas áreas de África y ganó más de 70 millones de almas en su vida ministerial, a él el Señor lo usó con milagros y con señales. Entonces, no es que todos tienen siempre dones o sea, para hacer milagros, para hacer sanidades y también, o sea, para poder hacer distintas señales. No necesariamente, pero la mayoría de los evangelistas sí lo tienen. ¿Por qué? Porque es algo que los caracteriza a ellos, verdaderamente. Entonces, el profeta, pues obviamente tendrá los dones, ah, pues básicamente de palabra, tendrá discernimiento también de espíritus, también tendrá, o sea, a veces, muchas veces tendrá el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, tendrá el don de profecía, tendrá distintos dones asociados con su ministerio. Y el pastor también tiene dones específicos. Es importante entender esto. Entonces, para ser pastor o el ser pastor, el oficio de pastor no solo requiere de carácter, sino también de gracia espiritual y de habilidades espirituales. Entonces, estos dones no son opcionales, no es que es opcional, no, o sea, son herramientas que Dios nos da para poder edificar el cuerpo de Cristo. Si yo no tomo en consideración esto, no lo empiezo a buscar o activar, mi ministerio va a tener unas carencias y pues en ciertas áreas voy a tener algunas flaquezas. Entonces es muy importante entender que mi ministerio y mi llamado tiene dones que lo acompañan. O los descubro o los activo porque ya los tengo, o a veces hay que pedirlos a Dios, porque sí, la palabra nos enseña que podemos aspirar a tener ciertos dones. En Primera de Corintios, perdón, capítulo 14, el apóstol Pablo decía, el apóstol decía, o sea, que podamos aspirar a los dones, a los mejores dones, y más que todo al don de profecía, porque es posible aspirar a un don y pedirlo al Señor como tales. Son como si fuesen herramientas. Yo estoy edificando una casa, necesito un martillo, puedo pedirle al dueño que me dé o al que es mi jefe en la obra que me dé un martillo. Entonces, si necesito un don, lo puedo pedir al Señor. Es una herramienta que necesito para edificar. Ahora, el pastorado es un don primeramente. Entonces, por eso les comentaba en la primera sesión y lo hemos visto y la palabra del Señor lo dice, que, o sea, a unos Él ha dado el hecho de ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, porque es un don. El Señor nos da la capacidad de ser pastor, porque o sea, Él nos llama y nos da la capacidad de ser pastor. Si no recibo de Dios la capacidad de ser pastor, me va a costar muchísimo. Y es algo que puedo aprender en el instituto bíblico o como sea, pero no lo voy a manifestar como el que tiene el llamado y ha recibido el don de parte de Dios. Más que un oficio, es un don también. Dios me da la capacidad de ser pastor. Él me da esa capacidad, me equipa con esa capacidad y me ayuda, o sea, a tener el corazón que necesito para tenerlo. O sea, es como alguien que va a decir que yo quiero ser profeta y ser profeta porque quiere, ¿no? O sea, si no recibo de Dios el don y la capacidad para hacerlo, no va a ser posible. Entonces es sumamente importante esto, es un don. Así que, ¿cuáles son los dones comunes a los pastores? O sea, que se manifiestan. Pues el mismo don de pastorado, por supuesto, que lo lleva a guiar, a cuidar y a supervisar el rebaño continuamente. Pero también en algunos casos los pastores tienen el don de enseñanza o el don de maestro. Muchos pastores lo tienen. Dije bien el don de enseñanza o de maestro porque son dos dones diferentes. Son dos dones espirituales diferentes. Eso en 1 Corintios capítulo 12, 28 lo menciona. Porque pues para los que no lo han estudiado aún, no hay solamente 9 dones espirituales. La Biblia nos habla de más de 20 dones espirituales en distintos lugares. En la Biblia hay más de 20 dones espirituales. Y cuando estudiamos incluso la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que hay muchos dones espirituales. Hay muchísimos más. Hay don de enseñanza. Está el don, por ejemplo, de administración, de liderazgo o de gobierno. Es un don. La misericordia es un don. La hospitalidad es un don espiritual. O sea, incluso el celibato es un don espiritual. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 7. O sea, hay dones espirituales que la Biblia no menciona solamente en 1 Corintios capítulo 12,
versículo 8 a 10, sino en el versículo 28 también menciona otros dones espirituales y en distintos otros lugares de la Biblia podemos verlos y podemos identificarlos. Ahora, el pastor, además de recibir el llamado a ser pastor, puede haber recibido el llamado a ser maestro, que es diferente al don de enseñanza. El don de enseñanza es la capacidad de explicar y transmitir las escrituras. El don de maestro es la capacidad no solamente de explicarlas, pero con una profundidad más alta, más amplia, aparte que, o sea, es un llamado dentro de la iglesia. Entonces hay pastores que son pastor maestro y tienen un ministerio de enseñanza muy profundo dentro de su iglesia y la iglesia es muy nutrida, muy edificada. Pero si no lo tengo, puedo pedirle al Señor que me dé el don de enseñanza, que me dé la capacidad de enseñar, porque el pueblo que Él me ha encomendado necesitará ser enseñado, más que ser predicado, van a necesitar ser enseñados. Un pueblo puede vivir sin prédicas, pero sin enseñanzas no puede vivir. No puede, es imposible. O sea, no pueden sobrevivir porque necesitan crecer. Es la enseñanza que da a las personas los fundamentos sólidos para su vida espiritual. Entonces, si quiero edificar cristianos fuertes, una congregación fuerte, necesito enseñar y puedo pedirle al Señor que me dé el don. No estoy hablando del llamado a ser pastor, porque supuestamente tengo que haber sido llamado, pero el Señor me puede equipar con el don de enseñar para poder equipar al pueblo que Él me ha confiado. También está la palabra de sabiduría como tal, o sea, básicamente, en este caso permite pues básicamente aplicar la sabiduría de Dios en ciertos aspectos, porque pues dentro del pastorado muchas veces ejercemos la función de consejería, exhortamos a las personas. Entonces necesitamos tener la capacidad también de ayudarlos en sus situaciones y en distintas áreas de su vida. Entonces ahí es donde viene a intervenir a veces la palabra de sabiduría, que muchas veces la gente confunde con la palabra de ciencia, pero la palabra de sabiduría es simplemente, o sea, un conocimiento que Dios me da por lo general para resolver una situación en específico. Pero esto sin revelación no hubiera sucedido. No estamos hablando de la sabiduría, porque la sabiduría es una y la palabra de sabiduría es otra. La palabra de sabiduría pudiera ser como lo que ejerció y manifestó este José cuando Egipto se iba a encontrar con esa crisis. Había un problema, o sea, una situación que iba a pasar. 7 años iba a haber de abundancia y 7 años de escasez. Pero ¿qué hacemos? Viene una revelación específica con una estrategia de cómo vamos a sobrevivir en esos tiempos de escasez, usando esto, aquello, lo otro, haciendo esto, aquello, lo otro. O sea, es como algo sabio que sale en ese momento como si fuese por revelación divina en medio de una situación. Yo estoy con una pareja, tienen un problema en su matrimonio y han luchado, han buscado a psicólogos y todo para solucionar y no han podido hacerlo. Y en ese momento el Señor me da una palabra de sabiduría para ayudarlos a resolver su situación de matrimonio. Son pasajes bíblicos que son muy cortos, porque cuando el apóstol Pablo nos habla de esos dones, solo los menciona allí, no se menciona en ningún otro lugar. Dice palabra de ciencia, palabra de sabiduría y ya. No hay otro lugar donde la Biblia nos menciona. Entonces, ¿cómo llegamos a entender qué significaban esos dones? Estudiando profundamente el significado de cada don y la aplicación de ese don. Es ahí donde empezamos a entender que desde el Antiguo Testamento algunos ya habían empezado a manifestar palabra de sabiduría, como José, por ejemplo. Entonces, son puntos así específicos, pero yo como pastor necesito este don. Necesito estos dones en la consejería, cuando estoy exhortando a las personas, cuando les estoy dando una cierta palabra. Es muy importante como tal. La palabra de ciencia muchas veces lo necesita el profeta, pero también el pastor lo puede necesitar porque es una revelación de algo específico, un dato específico. Es como Dios me da un conocimiento específico de algo sobre la vida de la persona o algo, un evento de su pasado, de su vida, algo que sucedió o algo que está pasando ahorita, o el Señor me revela los pensamientos de su corazón en ese momento, lo que Él está pensando en ese momento. O sea, son palabras así que el Señor me da. Y eso se diferencia de la profecía. Pero bueno, la meta no es ver los dones espirituales. Tendremos un curso dentro de esta carrera ministerial acerca de los dones espirituales y ahí podremos profundizar en cada uno de los dones. Pero la palabra de sabiduría es un don que el pastor puede anhelar, tener, porque es parte del paquete que él necesita
para poder ministrar y hacer la obra de una forma eficiente. Además de esto está también el don de discernimiento de espíritus, porque yo como pastor estoy liderando el rebaño y necesito entender qué está pasando en medio de este rebaño. O sea, necesito entender. También tengo que entender quiénes son los que vienen y quiénes no. Porque dentro de la misma congregación puedo tener a personas que están viniendo para atacar. Hay brujos dentro de la congregación. Hay gente sentados ahí que no están para asistir al servicio, no están para crecer. Hay personas que quieren meterse en ciertos ministerios de la iglesia, no porque quieren edificar, porque quieren destruir. Si no entiendo con qué espíritu están siendo animados, va a ser muy difícil. En las decisiones que hay que tomar para con la iglesia, necesito entender de dónde vienen las decisiones, quién los inspira. ¿Es el Espíritu Santo lo que me están proponiendo los que son miembros de liderazgo? Lo que me están proponiendo viene de ellos mismos, de sus pensamientos humanos, viene del Espíritu Santo o viene del diablo, de demonios. Tengo que tener ese discernimiento. O sea, como pastor es algo que le debo de pedir al Señor. Dame discernimiento de espíritus para entender, o sea, este líder que se está levantando fuerte, que está manifestando un celo así extremo, ¿con qué intenciones viene él? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿cuál es el espíritu que lo anima a él? ¿Es el Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo que le da esa motivación? ¿O es otro espíritu detrás de lo que él está haciendo? O sea, porque terminamos posicionando y poniendo a personas en lugares dentro del ministerio, a veces por emoción, sin discernir claramente cuál es el espíritu que anima a esas personas. Empezamos a ver a alguien en la iglesia que profetiza y decimos, esta hermana tiene que ser la líder de intercesión. Ella tiene un don de profecía tremendo. Pues en Hechos capítulo 16 también había una mujer profetizando, solo que estaba adivinando, o sea, en este caso, no era profetizando como tal. Ella estaba diciendo cosas ciertas. Estos son hombres siervos de Dios viviente, los están enseñando, los están anunciando el camino de la salvación. Escúchenlos, síganlos. O sea, hay personas así en la iglesia que dan buenas palabras, que dan buenas profecías, pero están siendo animados por espíritus de pitón o por espíritus de adivinación. Entonces, si yo como pastor no tengo discernimiento, veo a alguien manifestando lo sobrenatural y digo, a él lo tenemos que poner como líder. Y lo posiciono en un lugar y hasta ahí llegó el ministerio. Hasta allí. Como pastor necesito discernimiento de espíritus. Son dones que yo como pastor tengo que anhelar tener y pedirle al Señor, dámelo. Manifiéstalo, Señor, porque sí se puede pedir los dones. El llamado no, el don sí. El don sí. Le puedo pedir al Señor, Señor, dame el don, manifiesta en mí este don para que la iglesia, la congregación crezca, que la iglesia siga avanzando como tal. ¿Siguen viendo las diapositivas? Porque mi pantalla se movió ahorita. Perfecto, gracias. Y también tiene que pedirle al Señor el don de exhortación. En Romanos 12:8 menciona otros dones espirituales y entre ellos está el don de exhortación, que es simplemente la capacidad de motivar, de fortalecer, de levantar, dar ánimo espiritual a las personas. O sea, es un don también. Y como a mí me toca consejería siendo pastor, muchas veces pues toca exhortar a las personas y necesito pedírselo al Señor. Además, puedo pedirle al Señor el don de gobierno, de administración, que es diferente al don de liderazgo como tal. Pero son dos dones que pueden ser muy importantes en la vida del mismo líder. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 lo podremos ver como tal. O sea, son dones espirituales. La capacidad de liderar, de gobernar y de administrar la iglesia también requiere de un don espiritual. Y la Biblia lo ha mencionado en 1 Corintios capítulo 12 como don. Si lo vemos allí, lo podemos ir viendo rápido. 1 Corintios capítulo 12 dice en el versículo 28, ok, dice aquí, si empezamos desde el versículo 27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia. Y dice primeramente apóstoles, luego profeta, luego maestros. ¿Ok? Y después dice, luego los que hacen milagros. Después los que sanan. Está hablando de los dones de sanidades que mencionaba antes. Dice los que ayudan. Está hablando de un don espiritual que es incluso el don de ayudar. Cuando vayamos a ver los dones espirituales, vamos a explicarlo con profundidad. Y dice los que administran, porque es un don espiritual. Porque aquí él está citando, está citando dones espirituales, está mencionando dones espirituales.
Los que administran o los que tienen la capacidad de administrar, los que tienen el don de lenguas. No puede estar hablando de una cosa y mezclando papas con manzanas o lo que sea. Él está hablando de dones espirituales, precisamente allí. O sea, está hablando los que administran. En otras versiones dicen los que tienen la capacidad de administrar y los que tienen la capacidad de hablar en lenguas. Y después dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? No. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Está hablando de dones espirituales. La capacidad de administrar puede ser un don espiritual. Algunos lo aprenden en la escuela, pero también hay un don de administración, que cuando lo tomo como José, tomo un país en una crisis tremenda y con poco hago que el país no se muera de hambre y además que podamos nutrir y alimentar otras naciones con pocos recursos que tenemos en la iglesia que podamos edificar un templo sin deuda, con pocos recursos que tenemos que podamos hacer un evento tremendo. O sea, es un don espiritual. No solo es una capacidad que se aprende en la escuela, es un don espiritual. Y como pastor tengo que pedir al Señor esa capacidad. Y si no la tengo, pues pedir al Señor que mande en la iglesia personas que tengan la capacidad de administrar para que se encarguen y que pues yo me enfoque en otras cosas. El don de fe es innecesario. La Biblia lo menciona como don en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 a 10. Lo menciona como don espiritual. Aquí no se habla de la fe cualquiera, sino la capacidad de creer, pero de una forma sobrenatural, pero de una forma muy sobrenatural, porque como pastor vamos a tener retos que van a requerir de muchísima fe, muchísima fe. Y si no tengo, va a ser muy complicado, porque si yo como pastor bajo los brazos y me desanimo, pues, ¿qué va a pasar con la grey? O sea, todos nos vamos a desanimar. Entonces necesito que el Señor me arme con ese don también, que me equipe con ese don. Y también pedí al Señor el don de misericordia, que es también un don que se menciona en Romanos capítulo 12, versículo 8. O sea, como tal, o sea, es parte de los dones espirituales que podemos nosotros experimentar, que podemos manifestar con el favor del Señor. Son dones espirituales y hay quizás algunos que otros que podamos nosotros analizar y identificar, pero el hecho de poder tener esta lista nos ayuda a saber, ok, cuáles tengo yo y cuáles necesito y cuáles puedo pedir al Señor. La lista no es exhaustiva, les he dicho, en la Biblia hay más de 20 dones, hay más de 20 dones espirituales. Puedo pedir al Señor lo que quiero, pero más que todo lo que necesito para la obra. Y estos son principalmente los que un pastor específicamente necesita. Y si no los tengo, puedo anhelarlos y decirle al Señor, equípame con estos dones para que tu obra siga avanzando de una forma correcta. Así que para ir cerrando, tengo que entender que el llamado pastoral es un llamado a amar como padre, a guiar, o sea, básicamente como Cristo lo ha hecho, y a formar y capacitar como el Espíritu Santo lo hace. O sea, estoy ejerciendo la función de Dios. Dios está ministrando a través de mí. Estoy amando como el Padre amó al mundo y dio a su Hijo unigénito, dio lo mejor. Estoy, o sea, básicamente guiando como Cristo nos va guiando y estoy formando a las personas como el Espíritu Santo lo está haciendo. No es un rol funcional como pues lo que estuvimos comentando, ¿no? A lo largo de la sesión, que algunos están ahí solo jugando un papel, asumiendo una función y listo, porque los pusieron ahí, porque no había de otra, porque pues tenían títulos por conveniencia, porque es amigo de o porque es el hijo del pastor. Entonces pensamos que los hijos de los pastores también tienen el llamado del pastor, no necesariamente. Entonces son puntos que llevan a que ciertas personas estén solo jugando un papel o asumiendo una función para lo cual no tienen un llamado. Tenemos que tener eso. Entonces, más que una función, es una misión espiritual. Es una misión espiritual. Así que el Señor nos capacite para ser buenos padres espirituales, que seamos estos pastores conforme al corazón de Dios y que podamos edificar con sabiduría, verdad y con amor como tal. Es sumamente importante esto específicamente. Así que aquí les tengo una recomendación de bibliografías otra vez más. Una Biblia de estudio que es una Biblia con notas de liderazgo pastoral y puede ser también la Biblia de John Maxwell, que es la Biblia de estudio de John Maxwell que tiene los comentarios de liderazgo que pueden tener, o sea, es para su estudio personal, para que usted pueda profundizar, que pueda avanzar. La autoridad espiritual de Derek Prince, porque él habla allí
de la autoridad desde el ámbito el poder espiritual que tenemos, pero también habla de esta paternidad, o sea, del hecho de que yo he sido puesto como, o sea, por el Señor por encima de ciertas personas como su autoridad, como su cobertura espiritual, más que todo. Es importante. La visión o sea, la visión, perdón, G12, pues de César Castellano, que es lo que él estaba enseñando acerca de lo que él aprendió de las células, de esos pequeños grupos de 12 personas, pero, o sea, que tienen también un modelo de pastorado, porque, o sea, yo como líder de esos pequeños grupos estoy asumiendo un papel, un rol de pastor sobre esto. O sea, es un libro que podría recomendar para que lo puedan tener también. El pastor con la visión celestial de David Guichot, si lo pueden encontrar así sea online y todo, va a ser importante. Autoridad espiritual de Watchman Nee, que es también muy importante. Y Los peligros del liderazgo espiritual de A.W. Tozer, que también es un libro que puede servirles pues básicamente en su liderazgo, en su pastorado, en su ministerio en sí. Como tarea, ya estamos terminando. Tendremos tres partes en la tarea igual. Primeramente, un ensayo donde vamos a escribir acerca de la importancia de la paternidad espiritual. O sea, ¿qué tan importante es para ti? ¿Qué tan importante, según lo que hemos visto y según siempre lo que siempre has considerado, qué tan importante es ese concepto de paternidad espiritual y el cuidado integral que implica espíritu, alma y cuerpo en la formación de discípulos? O sea, como líder, como pastor, formando discípulos, ¿qué tan importante es para mí asumir ese rol de padre, de madre espiritual y de cuidarlos integralmente, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando y físicamente hablando? Incluye al menos 5 citas bíblicas y quizás ejemplos prácticos. Y el segundo punto aquí, cada uno va a desarrollar un breve plan de discipulado de 4 etapas. Plan de discipulado de 4 etapas que va a aplicar como pastor o líder. O sea, usted puede describir los pasos y el enfoque, los recursos que usaría. Por ejemplo, mi plan de liderazgo va a ser, primeramente, mi plan de discipulado, perdón, va a ser, según lo que hemos visto, por ejemplo, puede ser darles fundamentos bíblicos básicos, después acompañarlos espiritualmente hablando. Tercer paso va a ser equipar, o sea, activarlos, pues ayudarlos a descubrir su llamado y equiparlos para que descubran ese llamado ministerial que sean lanzados. Y cuarto, formarlos como líderes. O sea, puede ser un paso a paso así. O sea, uno, les doy fundamentos bíblicos básicos, después les doy un acompañamiento espiritual. Además de esto, pues básicamente los ayudo a descubrir su ministerio y los capacito. Y en cuarto punto, pues los desarrollo como líder para que ellos lleguen a ser pastores o que respondan a su llamado como tal. O sea, según lo que usted considere, pero que haga como un plan de discipulado que incluya 4 pasos y que usted podrá aplicar con sus discípulos, según lo que el Señor les ha dado. Y por último, una reflexión personal. ¿Cómo te ha desafiado esta clase con respecto al rol del pastor que estás ejerciendo o que deseas ejercer? Quizás he visto la parte de la paternidad espiritual desde una perspectiva que nunca la había visto, o quizás fue simplemente complementario, y la parte de los dones quizás nunca había pensado que era necesario. Bueno, pensaba que solo era cuidar y todo, pero no sabía que había dones que acompañan este ministerio y que lo potencian aún más, y que necesito pedirlo al Señor, y pues siento que es necesario, y bueno, tengo dones que pedirle al Señor, ¿no? O sea, que lo manifieste en mí y todo. Es parte de esa tercera parte que es la reflexión personal. Igual es hasta el lunes. Gracias a los que están mandando las tareas, los estoy revisando. Quizás, o sea, no todo el tiempo hay respuestas, pero sí se están revisando y gracias a los que están haciendo. Pero más que enviarlas, más que para enviarlas, son tareas para práctica. O sea, que usted practique, que usted pueda consolidar lo que estamos viendo y que les ayude, pues básicamente, que esto los ayude en su ministerio pastoral y en el llamado que el Señor tiene para su vida. No sé si hay preguntas o comentarios. Ya son las 9:35, 34, perdón. Si hay preguntas o comentarios, igual esto y el video de la clase lo estaremos enviando en el chat del grupo. No sé si hay comentarios, preguntas, cosas que queramos decir. Si no, estaremos cerrando. Por lo máximo tomaremos 5 minutos más y estaremos cerrando esta sesión. O sea, a las 40 debemos de haber terminado. Así que si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que quiera decir, bienvenidos.
Y si todo estuvo claro, está bien. Así que podemos estar cerrando la clase como tal. Lo que vamos a hacer, voy a pedir al hermano Mauricio si puede ayudarnos en oración, cerrando esta clase y orando también por la próxima clase. Que el Señor nos siga guiando y equipando, pues. Ok, bueno, Señor nuestro, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta clase, por abrirnos el intentarnos. Mm, No sé si siguen escuchando. Yo no escucho más nada del hermano Mauricio. No sé si se quedó. No se oye. Perdón. No se está oyendo. No se estaba oyendo, no. Ok, listo. Doctor Alejandro, podría, sí, sí, desconectó. Creo que tenía problemas de conexión. Doctor Alejandro, ¿podría cerrar en oración y estaremos terminando? Cómo no, cómo no. Oremos, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de estar aquí, estudiar tu palabra, formarnos, Dios, prepararnos para este camino, amado Rey. Ponemos esta clase en tu mano, ponemos nuestro corazón en tus manos, nuestros pensamientos, Padre amado, todo eso lo colocamos en tu mano, Dios. Tú sabes el propósito que cada uno tiene aquí en esta formación, mi Rey. Te pedimos de una manera muy especial que así como hoy, tú seas el que eh, nos ayude, Señor, que abra nuestras mentes para estar presentes en la siguiente clase. También le proveas de los elementos necesarios a nuestro maestro, Señor, todas las cosas que él necesite para poder dar esta clase y las otras clases que siguen, Padre amado. Ponemos en manos tuyas su mente también, sus finanzas también, Padre amado. Súplele de una manera muy especial todo aquello que él necesite, los implementos, equipo, páginas, los contactos. Ábrele las puertas, Padre amado, para que él siga realizando esta labor con el mismo ahínco que lo ha estado realizando desde el inicio, Padre. Y ahora que nos vamos a dormir, Señor, sé tú con nosotros, con nuestra familia, con nuestro corazón y guía nuestros pasos para seguirte día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. Que el Señor les bendiga muchísimo. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante, y seguimos avanzando. Si quieren despedirse también, lo pueden hacer. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima sesión. Buenas noches, bendiciones. Amén. Muchas gracias. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, buenas noches, que descansen todos. Bendiciones, hermano Mauricio. Sí. Disculpen que se me desconectó el teléfono ahorita Sí, que sí. salí a la sala. Oh, sí, Me disculpan. No, no se preocupe. Buenas bendiciones. Bendiciones. Muchas bendiciones. Hasta la próxima sesión, Dios mediante. Amén. Bendiciones, feliz descanso para todos. Amén. Muchas bendiciones, hermana Maribel.